ya, ahí se va. Ya puso el dinero, ya se va. Bueno, no viene, ¿verdad? Porque está en el rancho. Ah, no, no importa. ¿No viene a dónde? Hoy. Bueno. Pues ahorita estamos ya viendo Hechos 28. Vamos en el último capítulo de Hechos y estamos viendo todas las peripecias y todas las cosas que le pasan al apóstol Pablo, y él siempre gozoso en medio de la cárcel, y casi lo matan allí a pedradas y todo, y como quiera él está feliz y contento, alabando al Señor y haciendo todo lo que Dios le había encomendado. Entonces vemos que luego pues lo tienen preso porque lo quieren matar los mismos judíos, pero entonces los romanos, fíjense, los romanos, que son los que oprimían a los judíos, ¿verdad? El imperio que estaba sobre los judíos, lo rescatan los mismos romanos, que se supone que son pues sí, eran los enemigos de los judíos, ¿verdad? Porque los tenían dominados, lo rescatan y entonces lo llevan a juicio. Y dicen, ay, pues azótenlo, y así dice, ¿por qué si soy ciudadano romano? Y yo quiero ir a una audiencia ante el César. ¿Quién iba a ir ante el César? Pues Pablo, porque eso le había dicho Dios, que lo había preparado para que fuera a hablar ante reyes y todo. Entonces, allá va Pablo preso en una gran nave, ¿verdad? Allá va Pablo rumbo a Roma, porque Roma pues es la capital del Imperio Romano, obviamente. Entonces va para allá, para Roma, y pues empieza un vendaval y empieza ahí toda una tormenta en el mar, ¿verdad? Y entonces mar Mediterráneo, y entonces pues empiezan así a una cosa tremenda ahí, tienen que aventar las cosas y todo. Pablo diciéndoles, dándoles ánimo a todos, ¿verdad? Y en un momento dado dice el del barco, el capitán del barco, pues vamos a echar a todos los presos, los vamos a echar por la borda para que se ahoguen, para aligerar el barco, ¿verdad? Y entonces el que iba allí, el soldado romano que custodiaba a los presos, entre los cuales iba el apóstol Pablo, no quería matar a Pablo porque le tenía una gran deferencia, un gran respeto. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues dijo, no vamos a hacer eso, ¿sí? No vamos a poner eso. Pero entonces los marineros empezaron a quererse ir en el barco salvavidas. Y Pablo le dijo al soldado romano, al centurión romano, dije, si los marineros se van en el barco salvavidas, estamos fritos, o sea, nos vamos a morir todos. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, el soldado romano corta las cuerdas y se va el bote salvavidas, y pues ni modo, ya todo el capitán y los marineros tienen que quedarse ahí, y rugiendo la tormenta, de repente ven tierra, van hacia la tierra, pero encallan, y entonces se empieza a destruir el barco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a ver, aquí nos quedamos. Entonces, el centurión romano dice, pues los que sepan nadar, váyanse nadando, ahí está ahí está la tierra, pero pues ¿cómo le hacemos, verdad? Entonces, dice, y los que no, pues con el barco ahí desbaratado, las tablas, las maderas y todo, pésquense de un madero y váyanse nadando a esa isla que está allí. Y Pablo les había dicho, va a haber pérdida, porque Dios le había hablado y había profetizado y se los había dicho a los marineros y a todos los romanos en el barco, vamos a perder el barco, pero ni una sola alma humana
va a perderse, ninguno va a tener, no va a haber pérdida humana. Y entonces, por eso más respetaban ya a Pablo. Entonces, 28, dice, estando ya a salvo, o sea, ya habían llegado a la isla, supimos que la isla se llamaba Malta, es la isla de Malta. Si ustedes la buscan en Google, pues la van a encontrar. Sí. Está Ana Regina, pero nueva. Dile nada más que Romanos Estamos en Hechos 28. Hechos capítulo 28. Acuérdense, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Después del Evangelio de Juan es Hechos para Ana Regina. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ustedes la pueden buscar ahí. Y los naturales, o sea, la gente que había ahí, nos trataron con no poca humanidad, o sea que los trataron muy bien a la gente. Veían que estaba aquella tormenta y que el barco se había desbaratado porque podían verlo, ¿verdad? Y que venía la gente nadando y entonces los acogieron bien, ¿sí? Dice, con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Imagínense, estaba haciendo frío, estaba la tormenta aquella, pero estas gentes, los nativos de la isla de Malta, los recibieron muy bien, les empezaron a hacer fogatas ahí como pudieron debajo de las palmeras y todo, dice. En el 3, Hechos 28, 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, entonces empieza a recoger ramas secas, ayudando. No es de que, ay, pobrecito de mí, el náufrago, o yo soy el apóstol Pablo. No. Entonces él se pone a buscar y a recoger algo que estuviera seco ahí debajo de las palmeras, ¿verdad? Las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces, pues Pablo estaba ayudando. Acababa de llegar ahí, andaba todo ensopado, tenían frío y todo, y luego todavía estaba haciendo algo bueno, estaba buscando ahí ramas secas para el fuego, para que la gente se calentara, y ¡pam! Se le prende una víbora, ¿sí? Huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y entonces, cuando los naturales, o sea, los de la isla de Malta, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Igualito que nosotros, ¿verdad? No, por eso le pasó, por eso le sucedió eso, porque mira, es esto y esto y esto, pues ahí va. Eso le pasó por andar eso. Y lo mismo decían ellos, ¿verdad? No, ha de ser un homicida. Y por eso la justicia, que se le prenda ahí la víbora para que lo mate, ¿sí? Cuando los naturales, el 4, vieron la víbora colgando de su mano, perdón, es la justicia no lo deja vivir. 5, pero él, o sea, el apóstol Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Qué dijo esta víborita? Mira, si me han apedreado, me han metido al calabozo, me han dejado como muerto, yo tengo que ir. Dios me dijo que yo tengo una misión y que tengo que ir a hablar ante los reyes, ante el César. Esta víborita venenosa, que todos andan diciendo que me va a matar. Y entonces se la sacude y la echa al fuego, ¿sí? Ningún daño padeció. El 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase, porque ustedes saben, cuando te pica una víbora, pues al rato te hinchas y te mueres. O cayese muerto de repente. Pero ahí estaban todos. Y ahí estamos esperando, ¿verdad? No, vas a ver, le va a ir mal. Mira, hay que fijarnos muy bien a ver cuando le pasa algo malo, ¿verdad? Y así somos. Dice, habiendo esperando mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, ahora dicen, es un Dios. Fíjense, primero decían que era un homicida y que
él se iba a morir. Y ahora, como no veían que se hinchaba y se moría, es un dios, ¿sí? En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, era el cacique del pueblo, ¿verdad? O de la isla de Malta, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, imagínense. Entonces, bueno, ya pasa ese episodio, ellos andan diciendo que es un dios, y entonces, bueno, ya la tormenta ya pasa un poquito, y entonces, fíjense, el cacique ahí, un hombre muy próspero, que mangoneaba ahí todo en la isla de Malta, entonces los hace llegar allí, porque pues ya Pablo decían que era un dios, entonces los invita a pasar 3 días ahí con él, Publio. En aquellos, dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, estaba enfermo de fiebre y de disentería. ¿Qué es disentería? Una diarrea muy fuerte. Y de disentería, de fiebre y de disentería, ¿verdad? Entonces es una infección en el intestino. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, o sea, primero obviamente, como siempre ustedes lo hemos visto hasta ahorita, siempre Pablo oraba, Señor, o sea, no es mío el poder, eres tú Dios. Después de haber orado, le impuso manos y sanó. Imagínense la escena. Ahí está Publio, ¿verdad? El papá está enfermo con disentería, una salmonelosis, vayan ustedes, fiebre tifoidea, imagínense. Y de repente llega Pablo, el náufrago aquel, ¿verdad? Le impone manos y sana. Dice, hecho esto, pues obviamente se corrió la voz, ¿verdad? También los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, porque pues luego, el chisme se corrió, fíjate que ahí estaba esto, y todos venían con Pablo para que los sanara a ellos, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Pues imagínense, estaba este hombre que estaba sanando allí a toda la gente en la isla de Malta. Dice, nos honraron. ¿Quién está escribiendo esto? Ya lo dijimos, es Lucas, es el doctor que acompañaba a Pablo, ¿sí? Siempre lo acompañaba. Dice, con muchas atenciones. ¿Y quién fue el que lo sanó? ¿Fue Lucas el doctor? No, fue Pablo, el apóstol Pablo. Dice, nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjense, dice, y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjense cómo el apóstol Pablo también bendijo a todos los demás, repararon el barco y luego todos agradecidos en la isla de Malta, les daban cosas, les daban muchas cosas para que, gracias, para que zarparan. Imagínense los regalos que en ese momento recibió Pablo. ¿En qué calidad iba Pablo? Pablo iba como prisionero, pero halló gracia y favor en sus captores, que eran los romanos. El centurión romano lo cuidaba y lo dejaba y permitió que Lucas no tenía nada que ver en el asunto, que su médico de cabecera, porque así se dice Lucas, el médico de cabecera de Pablo lo acompañara. Y luego todavía sale, Pablo llega a la isla, se pierde todo y luego la víbora lo pesca y lo agarra. ¿Qué haces tú cuando te echan el venenito? ¿Qué echas tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú cuando la gente empieza a hablar de ti? No, mira esta, no, espérate, ahorita le va bien, pero espérate al ratito, vas a ver cómo va a caer, porque mira, fíjate que esto y fíjate que lo otro y todo, ese venenito que muchas veces, inclusive nosotros, y Señor, perdónanos por eso, ¿sí? Y ni siquiera sabemos quiénes son, pero ya estamos hablando mal de ellos. Y tal vez es un ungido que Dios está usando, una persona que Dios está usando, pero nuestra envidia o nuestra
mala fe, ¿verdad? Hablamos mal de esa persona. Pero ¿qué hizo Pablo cuando esa víbora venenosa lo picó? ¿Qué dijo? Ay, Señor, ¿pero por qué? Porque mira, yo estoy aquí, tú me mandaste allá y estoy en medio de la tormenta y estoy en medio de todo. Y luego todavía una víbora venenosa se me pesca aquí, me voy a morir. ¿Qué dijo Pablo? Ah, no. Mira, Te me largas. venenito, shake it off, shake it off, shake it off. Al fuego, a donde perteneces, al fuego, vámonos, vámonos, ¿sí? Porque yo tengo algo que hacer, una encomienda que Dios me ha dado. Yo no me voy a estar distrayendo con esas cositas, esos venenos que andan por aquí que me pican. ¿Por qué? Porque yo estoy protegida por el propósito que Dios me ha hecho. Y yo todavía no termino en este tiempo, ¿sí? Y yo, porque venga, ay, el virus, no, pues si viene el virus, pues qué bueno, ya me voy con el Señor, gracias a Dios, porque aquí no está nada padre, ¿verdad? Pero qué padre, si estamos aquí, es porque tenemos un propósito, porque tenemos algo que hacer, una encomienda, como Pablo. Pablo mismo decía, para mí el morir es ganancia, pero pues no me lleva a Dios porque tengo un plan perfecto y un propósito con todos ustedes. Yo quisiera irme ya con Dios, allá está muy padre, pero pues no me voy. ¿Por qué? Pues por causa de ustedes, porque estoy compartiéndoles la vida eterna, estoy compartiéndoles el mensaje de Dios, les doy quiero que tengan la fe en Jesucristo, les doy el evangelio, las buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Por eso estoy aquí. Si no, yo ya me hubiera ido. El morir es ganancia para mí. Miren aquí cómo me tratan, ¿sí? Pero ¿qué dice Pablo cuando lo pesca el veneno? Shake it off, shake it off. Vámonos, vámonos. Yo tengo mucho que hacer aquí. Y miren todo lo que hizo en la isla de Malta. Fíjense cómo Dios le dio gracia y favor frente a Publio, ¿sí? Era el cacique de allí. ¿Y qué hizo? Oró. ¿Ustedes creen que Pablo no le compartió a Publio las buenas nuevas del Evangelio? Claro, y como era el más prominente, ¿verdad? Oh, qué casualidad que Publio le abre las puertas y qué casualidad que estaba enfermo el papá de Publio. Y claro, pues, ¿qué hace Pablo? Lo que está haciendo todo este tiempo que hemos visto, milagros, en el nombre de Jesús, porque esa era la encomienda que Dios le había dado a Pablo. Tú llevarás mi nombre lo llevarás a todas las naciones. Y eso es lo que Pablo sabía que tenía que hacer. Dios le había dicho que lo iba a llevar ante el César. ¿Ustedes creen que él iba a decir, ay, pues siempre no, creo que Dios se equivocó y pues ya me voy a morir aquí? Claro que no, porque él sabía quién era su Dios. Y si Dios dice algo, y Dios te encomienda algo, Él va a poner todo para que tú llegues a eso que tienes que hacer, ¿sí? Fíjense, y entonces, ¿qué pasa? Entonces dice en el 11, Hechos 28, 11, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Si nosotros googleamos las naves alejandrinas, eran la crema innata. Las naves alejandrinas eran lo mejor que había, eran famosas, por eso nos los dice aquí. ¿Por qué nos dice nave alejandrina? Pues nomás una nave, un barco, y bueno, ya nos fuimos. Era una nave alejandrina y eran tan perfectamente hechas y resistían a todo que hasta les ponían nombres. Fíjense, esta era Cástor y Pólux, dice, la cual tenía por enseña, porque tenían así eran naves alejandrinas con sus banderas, a Cástor y a Pólux, en lo mejor, en primera clase lo manda Dios allá. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí otros 3 días. De allí
costeando en derredor, y ustedes lo pueden ver en el mapa, ahí va costeando, ahí va costeando, ahí va costeando, ¿sí? Fíjense cómo va hasta allá. Entonces va costeando porque van costeando. Acuérdense que habían estado en Chipre, había estado en Rodas, ¿se acuerdan? Que va a todas estas partes. Entonces, dice, costeando alrededor, llegamos a Regio, es otra población. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Fíjense, ¿dónde ustedes creen que estaba haciendo el apóstol Pablo en cada vez que llegaba y que se quedaban 3 días? Él estaba compartiendo el evangelio. Ya les había compartido a todos los del barco, pues digo, no tenían ni siquiera que convencerlos de nada, porque habían visto que todo lo que Pablo había dicho, pues se había hecho realidad, porque Dios le había dicho, no zarpen porque van a perder el barco. Todo lo que Pablo les había dicho a los marineros y a los romanos se había cumplido. Y luego, gracias a Pablo, llegan a Malta y toda la gente de Malta les da grano y les da todo y los mandan en una nave alejandrina. ¿Cómo no iban a respetar a Pablo? Porque Dios le había dado gracia y favor y había abierto el camino para que él llegara al propósito que tenía. Dice, donde habiendo hallado hermanos, fíjense en el 14, y esto es la comprobación de lo que estamos diciendo, donde habiendo hallado hermanos, o sea, de los que ya les había Pablo antes compartido y se habían convertido a Jesús, dice, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos finalmente, ¿a dónde? A Roma. Ni las víboras venenosas, ni las tormentas, ni el barco desbaratado, nada podía con el propósito que Dios le había dado. Llegan a Roma, ¿sí? De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Gracias Dios, porque finalmente, después de todo, estamos en Roma, ¿sí? Y entonces, fíjense, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. O sea, era famoso Pablo, ya. Allí, ¿ustedes creen que no habían oído todo lo que había hecho Pablo? ¿Sí? Dice, y cobró aliento. 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión, el que iba, el romano, centurión romano, ¿se acuerdan? Que era el que llevaba a los presos y todo eso, entregó los presos al prefecto militar, o sea, ya entrega su encomienda, ¿verdad? Al prefecto militar. Pero a Pablo, fíjense, la gracia y el favor de Dios, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Todavía le ponen ahí a un soldado para que lo custodie. O sea, todos los demás presos pues se fueron allá, no sabemos, al calabozo, a la cárcel, no sabemos, ¿verdad? Pero a Pablo aparte. Y con él, obviamente, iba Lucas, porque Lucas escribe aquí y él no era prisionero, él iba acompañando a Pablo. Fíjense, hasta eso, Dios le permite que su médico de cabecera vaya con él. Dice el 17, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Fíjense, estaba en una casa, Pablo estaba aparte y era una casa grande, porque Pablo convoca a todos los principales de los judíos, eran los sacerdotes que tenían la ley, que sabían toda la religión y todo, y los convoca a ellos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, entonces era una casa grande, ¿verdad? Porque dice que a los principales de los judíos, sí, entonces dice que aconteció
convocó luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y empieza él a explicarles lo que está haciendo, sí, toda la historia, de dónde viene. Sí, yo no estaba haciendo nada. ¿Por qué con los judíos? Porque eran los judíos los que lo habían atrapado y lo habían querido matar y los romanos lo rescatan. Entonces él primero dice, miren hermanos judíos, ¿sí? Yo soy judío, ¿sí? Soy ciudadano romano, pero soy también judío. Y déjenme decirles que yo estaba allá en Jerusalén y yo no estaba haciendo nada malo, pero me apresaron, dice, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, porque acuérdense que habían dicho que habían pagado testigos falsos para que dijeran que él andaba blasfemando en contra de los judíos. Dice, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, dice, habiéndome examinado, me querían soltar. Fíjense, ¿se acuerdan cuando estuvo ante Félix, el gobernador Félix, y que decía, pues yo no encuentro que él haya transgredido ninguna ley, suéltenlo. Pero Pablo, ¿qué dijo? Me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, porque ellos me entregaron y querían que me mataran, pero a mí, la ley romana, la ley, me dijeron, a ver, ¿dónde está la transgresión? No hay transgresión, ¿sí? Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César. ¿Por qué? Porque los judíos querían que lo mataran a Pablo. ¿Por qué? Porque fue y les dijo sus verdades. Y porque decía, eso es religión. Este es el verdadero Cristo. Este es el Jesús vivo. ¿Sí? Y entonces dice, yo me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. O sea, yo no vengo aquí a acusar a nadie. Yo simplemente estoy pidiendo a la autoridad máxima, ¿verdad? Nosotros iríamos ante la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? A presentar mi caso legal. Eso es todo. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles. Porque por la esperanza de Israel, ¿quién es la esperanza de Israel? Jesús. Jesús es la esperanza de Israel, Jesús es nuestra esperanza. Dice, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, no le cortes, con esta cadena, ¿sí? Fíjense, por eso estoy preso, por Jesús, porque yo proclamo a Jesús. Y aquí en la palabra de Dios dice, el que sea rechazado por mi causa, yo lo exaltaré. Y Pablo sabía eso. Entonces dice, quiero que sepan por qué estoy aquí preso. Estoy preso porque fui en contra de la religión, pero yo estoy preso porque yo predico al Jesús vivo. Y entonces dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, nosotros no sabemos nada de ti, o sea, no hemos recibido ninguna carta de allá que te acuse o ni nada, ni ha venido alguno de los hermanos, ¿verdad?, que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas. O sea, mira, nadie te ha acusado, pero queremos oírte a ti, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Y cuál era la secta? ¿Se acuerdan que les dije? Porque Pablo era, ¿qué secta era? Judío. Era judío, pero eso no es una secta. Los judíos estaban divididos, ¿se acuerdan? En los dos, fariseos y saduceos, ¿se acuerdan? Y los fariseos decían que había resurrección, por lo tanto, decían que Jesús, el Mesías, había resucitado.
pero los otros decían, no, no existe la resurrección, no es cierto que es el Mesías, Jesús no es el Mesías, es un profeta o es alguien así, pero ya se murió y ya. Y Pablo decía, no, ha resucitado, ¿sí? Por eso decían ellos, queremos oír acerca de ti, a ver qué es lo que realmente pasó. ¿Hay resurrección o no? ¿Jesús está vivo o no? ¿Es el Mesías o no? ¿Sí? Y habiendo señalado un día, pusieron ahí en su agenda, ¿verdad? Vinieron a él, ¿cuántos? Muchos, a la posada. Entonces, donde estaba Pablo, era una casa enorme, grande, porque dice que vinieron todos los principales y vinieron todos los que querían oír acerca de Jesús, ¿sí? A los cuales, ¿qué les decía? Pablo les declaraba y les testificaba que el reino de Dios, desde la mañana hasta en la tarde, incansable Pablo, incansable. Y él decía, vengan, vengan. Y todos, oye, ¿oíste lo que está diciendo Pablo? ¿Oíste lo que está haciendo? No, no, pues sí. Mira, déjame ir a ver, voy a ir a ver qué está diciendo. Sí, vente, vamos todos. Y en esa casa enorme que estaba Pablo, dice, muchos llegaron a la posada y él les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta en la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Ese era su tema, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, ¿sí? O sea, ellos eran judíos, ellos conocían la Torá, ellos conocían todo esto. No existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es la palabra que les hablaba Pablo? Toda esta palabra que había estado profetizado Jesús el Mesías en todo este Antiguo Testamento. Dice, miren, aquí dice que van a ser en Belén, aquí dice todo lo que va a pasar. Y ya pasó. Y ya pasó. Y Jesús resucitó. Y todo esto venía aquí ya puesto, ¿sí? Ya escrito por los profetas y por la ley, ¿sí? No sean religiosos. Tienen que entender todo lo que les estoy hablando es de un Jesús vivo, resucitado, que está a la diestra del Padre y que transforma los corazones. A mí me transformó. Yo andaba matando cristianos, era terrible. Y Jesús me transformó, me tumbó y me puso ciego 3 días hasta que vi su gloria. Y dice, 24, y como siempre vamos a encontrar, algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Unos decían, sí, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que vino a darnos la vida eterna. Y otros, no, mira, después, ¿se acuerdan del rey Félix que dijo, casi me convences? Mira, mejor otro día. Hay gente que dice otro día, no sabemos si va a haber otro día, ¿sí? 25, y como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Fíjense, no se ponían de acuerdo y estaban discutiendo entre ellos. Y dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, fíjense, bien habló Isaías, eso ya estaba profetizado, acá está Isaías, imagínense, desde acá ya estaba profetizado, porque acuérdense que Pablo era judío y había estudiado toda la Torá a los pies de Gamaliel. Hagan de cuenta que había ido a Harvard, ¿sí? Entonces, él se sabía toda la ley y por eso les hablaba a los judíos. Les decía, todo es el que está profetizado acá. Este es el Jesús de quien yo vengo a hablarles. Está vivo, no es una religión, es una persona, es Jesús de Nazaret, ¿sí? Y entonces, fíjense, él se sabía todo esto. Y el profeta Isaías, hace más de 600 años había dicho, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no van a entender. Y viendo,
Veréis, pero no van a percibir. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, ¿sí? Se ha endurecido. Y con los oídos oyeron pesadamente. A ver qué está diciendo. Pesadamente. Y sus ojos han cerrado. No quiero ir, no quiero ir. ¿No les ha tocado gente que a veces tú le estás hablando de algo que sabes que es la verdad, que el Espíritu Santo está hablando y dice la palabra? ¿Se acuerdan en algunas ocasiones que Pablo predicaba y que dice literalmente, se tapaban los oídos y meneaban la cabeza? No queremos oír, mátenlo, mátenlo. ¿Sí? Bueno, así es la gente. Allí hay mucha gente que va a entender el mensaje, que va a recibir en su corazón el mensaje, y va a haber otra gente que van a oír con oídos pesados, que van a cerrar los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón, ¿sí? Y se conviertan y yo los sane. Se estaban perdiendo de la sanidad. De eso se estaban perdiendo. Ellos no entendían. Ellos creían que era una filosofía o que era una religión. No entendían que Pablo les estaba dando la vida eterna, que Pablo les estaba dando al Jesús vivo para que vivieran con ellos, ¿sí? Entonces dice, para que se conviertan y yo los sane. No lo podían creer, o sea, y se perdieron la vida eterna y se perdieron la sanidad, ¿sí? Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Qué les estaba diciendo? Yo vine, Jesús vino. ¿A quiénes había convocado? Fíjense lo que dice, que a los primeros que convocó eran ¿a quiénes? A los principales judíos. Él habló a sus hermanos, él habló a su familia, él era judío y los citó, y los mismos judíos no querían escuchar. Y entonces él dice, estaba profetizado que ustedes iban a cerrar los ojos y sus oídos y que no iba a esto, no lo iban a recibir en su corazón. Pues ahora a todos los demás, todos los gentiles, entonces toda esta palabra, este Mesías, esta vida eterna, este evangelio, estas buenas nuevas, serán llevados a todos esos que ustedes consideran impíos y que consideran todos no son judíos como nosotros. El Mesías viene nada más para nosotros, por cuanto ustedes no quisieron oír. Entonces ahora se dará a toda la humanidad, ¿sí? A todos los gentiles. Y entonces dice, y ellos oirán. Por eso estamos nosotros aquí, porque muchos oyeron y transmitieron las buenas nuevas del evangelio. Dice, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. ¿No es eso típico, sí? Y todavía siguen discutiendo. ¿Qué discutes? ¿Con quién discutes? ¿Estás discutiendo con alguien acerca de la palabra de Dios, acerca de Jesús? No discutas. Tú solamente aférrate al Mesías, a Jesús vivo, resucitado, porque Él es el que da la vida eterna, ¿sí? Las discusiones son vanas. Ellos se fueron y todavía iban discutiendo, pero los que recibieron a Jesús en su corazón, ellos recibieron la salvación y recibieron la sanidad. Dice, y Pablo permaneció, ¿cuánto? 2 años. 2 años permaneció ahí. Iba preso, iba para estar junto al presentarse en Roma al César, pero Dios tenía un plan y lo puso en una casa amplia en donde venía la gente. Estaba preso, ¿sí? Pero lo pusieron aparte. Aparte, acuérdense. Más bien estaba protegido. Estaba protegido, exactamente, estaba protegido. Y aparte, como, acuérdense que cuando los mandaron de la isla de Malta, esas en la nave alejandrina, imagínense
cuántos bienes y todo que Publio, que era el cacique, que tenía ahí prácticamente dueño de la isla de Malta, le sanó al papá. Imagínense el dinero, los regalos, todo lo que le habían dado, toda la isla vino para que Pablo los sanara. Entonces, ¿qué haces tú? Pues le mandas un pastel, le mandas lo que tengas, un regalo, comida, lo que tengas en agradecimiento. Imagínense lo que tenía Pablo, y aparte era mantenido ahí por el gobierno romano, porque era una cárcel domiciliaria, como se le dice ahorita, ¿verdad? Entonces, y permaneció Pablo 2 años enteros en una casa alquilada. Imagínense la cantidad de dinero que tenía para alquilar esa casa tan grande, 2 años. Y recibía ¿a quiénes? A todos los que querían venir a escuchar acerca de Jesús. Predicando, y él todos los días, dice, desde la mañana hasta la noche. ¿Qué hacía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de quién? Del Señor Jesucristo. No estaba enseñando una religión, estaba enseñando acerca del Mesías vivo, de Jesucristo vivo, que mora en nuestros corazones y que está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por nosotros hasta el día en que Él va a regresar por todos sus santos, no los santitos que hacemos todo bien, porque no hay nadie aquí. Que levante la mano y tire la primera piedra, el que esté libre de culpa. No, santo quiere decir apartado, apartado para Jesús, ¿sí? Y éramos esclavos del pecado y ahora estamos con Jesús. Ahora somos deudores, doulos, deudores de Cristo, porque Él compró nuestra vida, Él compró nuestra salvación. Y debemos estar eternamente agradecidos por eso, ¿sí? Habrá quien no escuche, habrá quien se tape los oídos, cierre los ojos y endurezca su corazón. Pero hay muchos ahorita que están esperando que alguien les dé una palabra de aliento, una palabra que les dé un propósito en la vida. Y tú y yo tenemos un propósito poderoso, porque Dios, cuando tú hablas del Señor Jesús, dice la palabra, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Imagínense, primero lo lleva Dios. Tal vez te esté llevando y tú dices, pero ¿cómo es que soy prisionero? No, no eres prisionero. Es que me están echando veneno. ¿Y tú qué? ¿Qué importa? ¿Quién es el que verdaderamente sostiene tu aliento diario, tu vida diaria? Él es el que te protege. Él es el que te lleva en naves alejandrinas. Porque Pablo, en lugar de decir, es que estoy preso, Señor, libérame porque estoy preso. No. Dios tiene sus formas y sus maneras. Y si estamos pasando ahorita por estas situaciones, ¿cómo vas a pasar esto? ¿Estoy prisionero en mi casa? No. Te ha abierto para que tú puedas compartir. ¿Cómo dice? Abiertamente y sin impedimento. Los aires son de Dios. Comparte por los aires como puedas, así como Pablo, porque mientras él se mantuvo en la voluntad perfecta y absoluta de Dios y cumpliendo el propósito que Dios tenía para él, nada, ni el veneno, ni la tormenta, ni del barco desbaratado, nadie podía contra él. Sí, ¿por qué? Porque Dios le había puesto en su mente y en su corazón ese propósito. Así que yo te digo en este tiempo, ¿qué es lo que Dios te ha encomendado? Y es muy sencillo, es que no sé cuál es mi ministerio. Tu ministerio es representar y hablar de Jesús. A veces de palabra, a veces de obra, a veces de pensamiento, orando por los demás. En todo momento, vivir lo que es Cristo viviendo en ti. Así que gracias, Padre, te damos por esta mañana, Señor, porque tú nos das aliento, porque no importa el veneno que nos esté picando, porque no importa las tormentas a nuestro alrededor, sabemos
que tú estás en control de todo. Tú controlas la naturaleza, tú controlas todas las circunstancias y tú nos das gracia y favor para con todo, Señor, cuando estamos caminando en el centro de tu perfecta voluntad y cumpliendo el propósito para el cual tú nos has traído aquí, en este tiempo y en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Wow, amén. Wow.